Hoy te cuento la historia de Otto Lowy, un científico ganador del premio Nobel que una noche tuvo un sueño tan claro y preciso que cuando se despertó supo exactamente los pasos que debía llevar a cabo para demostrar uno de los mayores misterios de su época: cómo se comunicaban las neuronas. Durante mucho tiempo los científicos debatían una pregunta fundamental: ¿las neuronas se comunican mediante impulsos eléctricos o por sustancias químicas? Varios de ellos afirmaban que esta comunicación era solo eléctrica y se lo atribuían solamente a eso. En cambio, otros afirmaban que había una sustancia química que era la responsable. Aunque ninguno de estos bandos podía llegar a demostrar quién tenía razón. Mientras tanto, un farmacólogo austroalemán quería desentrañar este misterio. Él experimentó durante años, elaboró diferentes ensayos, diseccionó tejidos, probó diferentes sustancias químicas, pero nada de eso funcionaba. Él mismo decía que era como buscar una puerta en una habitación oscura, hasta que llegó la noche más importante de su vida, y era la noche de Pascua de 1920. Lowy llevaba semanas frustrado, incapaz de avanzar, así que muy cansado se fue a dormir. Pero algo pasó. Tuvo un sueño vívido, una idea clara del experimento completo que debía realizar. Es decir, supo cada paso que debía llevar a cabo en el laboratorio para poder demostrar que las neuronas se comunican de forma química. En ese momento se despertó sobresaltado, encendió la luz y rápidamente anotó cada detalle en un papel. Y luego se volvió a dormir. A la mañana siguiente se levantó muy emocionado y tomó sus escritos para leerlos. Pero adivinen qué, había un gran problema. Él no podía entender absolutamente nada de lo que había anotado, es decir, su letra era inentendible. De repente, esa brillante idea que había tenido de forma tan extraña se había esfumado. Estuvo todo el día tratando de descifrarse a sí mismo, averiguando qué había anotado en ese papel. Tras varios intentos infructuosos y ya muy agotado, se fue a dormir. Aunque fíjense lo que pasó, como si ese sueño no hubiese querido ser olvidado, reapareció esa misma noche. Tenía que ser él. Otto Lowy debía dar solución al enigma de las neuronas. Inmediatamente saltó de la cama y, para no cometer el mismo error que antes, prefirió ir directamente al laboratorio en vez de hacer anotaciones. ¿Y qué fue lo que hizo? Bueno, allí tomó 2 corazones de rana. Uno con el nervio vago conectado y el otro con ese mismo nervio desconectado, pero ambos corazones funcionaban independientemente. En el primer paso estimuló eléctricamente el nervio vago de un corazón. Ese nervio, ya se sabía, disminuye el latido. Y tal como esperaba, el corazón empezó a latir más lento. En el segundo paso, lo que hizo fue tomar el líquido salino que rodeaba a ese corazón y verterlo sobre el segundo corazón. Y adivinen, ocurrió lo impensado. Este segundo corazón también empezó a latir más lento, sin ningún nervio conectado y sin estimulación eléctrica. La única explicación lógica era que el nervio estaba soltando una sustancia química que cambia el latido. Lowy lo bautizó Vagusstoff, es decir, la sustancia del vago, que hoy sabemos es acetilcolina. Teníamos por fin la primera neurotransmisión química demostrada en toda la historia. Este experimento lo que hizo fue abrir una nueva era. Demostró que las emociones, el movimiento, la memoria, el pensamiento dependen de moléculas específicas, y que el sistema nervioso es mucho más complejo y fascinante de lo que se creía. Sin este sueño, sin ese experimento, hoy no existiría la neurofarmacología moderna, ni tratamiento para enfermedades neurológicas, cardíacas o psiquiátricas. Finalmente, en 1936, Otto y Henry Dale ganaron el premio Nobel por ese descubrimiento. Pero la historia no termina ahí. Con la llegada del nazismo, Lowy, quien era judío, fue encarcelado. Así que para liberarlo, pedían en ese momento el gobierno que él entregue todas sus posesiones, incluido el dinero que había ganado por el Nobel. Y eso fue lo que hizo. Él a menudo decía que el descubrimiento no le pertenecía del todo,
sino que les fue entregado en un sueño y luego la ciencia hizo el resto. Con esta intuición onírica vemos que hasta incluso dentro de la rigurosidad de la ciencia hay espacio para lo inesperado, para lo extraño. Y fíjense que no es el único caso de este tipo. Después, más adelante, en otros videos, vamos a hablar de ellos. Bueno, hasta acá lo dejamos por hoy, y si te gustan este tipo de historias donde el misterio y la ciencia se unen, suscríbete. Les mando un saludo a todos.